Estimados amigos, el tema que quiero tocar ahora lleva por título El poeta John Milton, siglo XVII. ¿Acaso fue un ungido de Dios? ¿Acaso fue un ungido de Dios? La Watchtower, estimados amigos, sostiene que Dios ha escogido a su organización, al grupo de ungidos de la organización, para dar al alimento exacto a su debido momento. Y esto empezó, por supuesto, para la Watchtower con Charles Taze Russell en el siglo XIX, allá por el año 1879, a través de los estudiantes de la Biblia. Antes de ese periodo, para la Watchtower, el mundo todavía estaba en oscuridad. Y fue pues realmente usada esta organización para la Watchtower justamente para restaurar las verdades prístinas que se habían perdido por el catolicismo, ¿no? En la época del oscurantismo, ¿no? Bueno, ¿qué cosa es lo que es aquí la Watchtower en el anuario del año 75, Estados Unidos de América, parte 3? Vean ustedes, anuario del 75. ¿Qué cosa es lo que dice la Watchtower acá? Para satisfacer la necesidad de ellos y la de cristianos por todas partes, dijo él, la sociedad había producido el nuevo libro De Paraíso Perdido a Paraíso Recobrado. El libro Paraíso, escrito en lenguaje sencillo y profusamente ilustrado, ha sido un deleite tanto para jóvenes como para viejos. Una generación entera de niños ha crecido hojeando el libro Paraíso, dice Grace A. Stipp, llevándolo a las reuniones con ellos, compartiéndolo con sus compañeritos de juego, pudiendo relatar mucho tiempo antes de haber crecido lo suficiente para leer una serie entera de historias bíblicas con solamente los cuadros. La Watchtower pues produjo este libro, acuérdense ustedes, ya no está en circulación, ha desaparecido, ¿no? En los años 50, el libro Paraíso Perdido a Paraíso Recobrado. Este libro fue muy popular durante la década de los 50, ¿no? Básicamente la época de los 50 en adelante, pero llegó el momento que desapareció de las imprentas y nunca más se publicó. Pero vean ustedes el título de Paraíso Perdido a Paraíso Recobrado. Y muchas personas no saben lo que la misma Watchtower está revelando acá en la atalaya del 15.907. Fíjense ustedes acá abajito, en la atalaya 15.907, dice: hoy día se recuerda a John Milton, sobre todo por ser el autor de El Paraíso Perdido, una adaptación poética del relato bíblico sobre la caída del hombre en el pecado y su pérdida de la perfección. Génesis capítulo 3. Esta obra, editada por primera vez en 1667, o sea, antes que viniera Charles C. Russell, 200 años antes que él apareciera, unos 210 años más o menos por ahí, ¿no es cierto? Fue la principal impulsora, ¿no? Dice, de su fama literaria, sobre todo entre los anglohablantes. Varios años después, publicó una continuación titulada El Paraíso Recobrado. Ambos poemas exponen el propósito original de Dios para el hombre, disfrutar de una vida perfecta en un paraíso terrestre, y señalan al tiempo en que Dios, mediante Cristo, restaurará el paraíso en la tierra. Por ejemplo, en el Paraíso Perdido, el arcángel Miguel predice el tiempo en que Cristo va a otorgar a sus fieles el premio y recibirlos en su felicidad, sea en el cielo o en la tierra, porque entonces la tierra entera será todo un paraíso, una mansión mucho más deliciosa que esta del Edén, lo ha sido nunca, y los días serán más venturosos. Volvemos pues, de alguna manera, John Milton, el poeta, impactó mucho a la Watchtower para escribir su propio libro de Paraíso Perdido, Paraíso Recobrado, que justamente son las dos obras de John Milton, de Paraíso Perdido, o El Paraíso Perdido, el Paraíso Recobrado. La Watchtower pues juntó los dos títulos en uno y produjo su libro de Paraíso Perdido, Paraíso Recobrado, y que básicamente pues se plasma ahí en las mismas creencias de John Milton, ¿no es cierto? Sobre todo cuando se habla de un paraíso restaurado, ¿no? Una tierra de felicidad, de alegría, ¿no? Y bueno, una vida perfecta, ¿no?
Sobre todo, pues, el tema este del paraíso restaurado, ¿no? Yo creo que este paraíso restaurado, el milenio, no es tan cierto, porque tendríamos que estar todos desnudos, como Adán y Eva estuvieron desnudos, y de repente viviendo solamente en pequeñas cabañas, ¿no es cierto? Ya no, pues, en una casa de ladrillo y cemento, ¿no? Ya no usar autos, ya no usar, pues, el medio de transporte como el avión, qué sé yo, el tren, los buses, ¿no? Ya nada de eso, porque si vamos a regresar al paraíso original, tenemos que volver al estado primitivo. Pero en fin, eso es lo que dice la Watchtower, de que, bueno, John Milton también creía en un paraíso recobrado, un paraíso hermoso. Pero la Biblia, curiosamente, habla muy poco del paraíso. Diríamos que solamente hay 5 textos y ninguno de ellos habla de un paraíso global. Si es el tema más importante de la Biblia, un paraíso restaurado, pues vean ustedes en la Biblia dónde aparece el paraíso restaurado. Vean ustedes, hay 5 textos, de los cuales 4 no tienen nada que ver con un paraíso y uno tiene que ver solamente con la tierra de Israel. Así que no hay ningún paraíso mundial restaurado. Es un cuento de John Milton y que esto ha sido, pues, absorbido por la Watchtower, este cuento, en su libro, pues, Paraíso Perdido, Paraíso Recobrado. O sea que tenemos a John Milton, que para la Watchtower parece que era un hombre iluminado, un hombre que tenía las verdades prístinas antes que Russell, ¿no es cierto? Ya creía en todas estas cosas, pero además de eso dice acá las creencias de John Milton, y dice así: para el tiempo en que Milton vivió, Inglaterra había abrazado la reforma protestante y había roto con la Iglesia Católica. La gran mayoría de los protestantes creían que las Santas Escrituras y no el Papa eran la única autoridad en temas de fe y moralidad. No obstante, al escribir el Tratado de Doctrina Cristiana, Milton demostró que muchas enseñanzas y prácticas protestantes tampoco armonizaban con la Biblia. Basándose en su conocimiento bíblico, rechazó la creencia en el libre albedrío. Además, fomentó el uso respetuoso del nombre de Dios Jehová, al emplearlo asiduamente en sus escritos. Milton defendió con las escrituras que el alma humana sí muere. En un comentario sobre Génesis 2:7 escribió: después que el hombre fue creado de esta manera, finalmente se nos dice, así el hombre llegó a ser un alma viviente. El hombre no es doble o separable, no está compuesto, como suele creerse, por 2 elementos distintos y diferenciados, alma y cuerpo. Por el contrario, el hombre sí es alma, o el alma, y el alma es el hombre. Entonces Milton planteó la siguiente pregunta: ¿muere el hombre completo o solo el cuerpo? Después de ofrecer un buen número de textos bíblicos que demuestran que ninguna parte del ser humano sobrevive a la muerte, añadió: pero la explicación más convincente que puedo aportar sobre la muerte del alma es la que Dios mismo provee en Ezequiel 18:20, el alma que pecare esa morirá. También citó textos como Lucas 20:37 y Juan 11:25 a fin de probar que para los seres humanos que han muerto existe la esperanza de resucitar en el futuro. ¿Qué parte del tratado de una doctrina cristiana fue la que causó mayor conmoción? La sencilla pero aplastante prueba bíblica de que Cristo, el Hijo de Dios, está subordinado a Dios el Padre. Tras citar Juan 17:3 y Juan 20:17, Milton preguntó: si el Padre es el Dios de Cristo y nuestro Dios, y si solo hay un Dios, entonces ¿puede ser Dios? ¿Quién puede ser Dios sino el Padre? Milton también señaló: el propio Hijo y sus apóstoles reconocen en cada cosa que dicen y escriben que el Padre es mayor que el Hijo en todas las cosas. Juan 14:28. Y además razonó: de hecho, es Cristo quien en Mateo 26:39 dice: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú. ¿Por qué? Ora solo al Padre y no a sí mismo, si de verdad Él es Dios. Si es tanto hombre como Dios supremo, ¿por qué ora pidiendo algo para lo que ya tiene poder? Al adorar y venerar en todo momento únicamente al Padre, el Hijo nos enseña a hacer lo mismo. Watchtower 15907, página 13. Como parece ser, estimados amigos, la Watchtower, ¿no es cierto?, ha aprendido mucho acá de este John Milton, quien vivió 200 años antes que Charles S. Russell. Entonces, estas verdades que tiene la Watchtower, parte viene por el adventismo, pero en parte viene por John Milton, 200 años antes de Charles Russell y de Elena G. de White, ¿no es cierto? O sea, ahí hay una influencia, pues, de la literatura inglesa en los movimientos religiosos también liderados por gente de ascendencia inglesa, ¿no? Se deja influenciar por este libro y, bueno, y lo plasma, ¿no? Sobre todo los testigos de Jehová. Los adventistas también hacen lo propio, pero de una manera menor. Pero los testigos de Jehová, hasta el título de su libro de Paraíso Perdido, Paraíso Recobrado, viene de la obra de John Milton. Y parece que John Milton estaba, pues, siendo guiado por Jehová Dios,
Él era un hombre que tenía la guía del Espíritu, y podemos decir entonces que él parece ser una suerte de ungido de Dios, ¿no es cierto? Parece ser un ungido de Dios. No necesitaba que apareciera el señor Charles C. Russell para poder decir estas verdades, y ya estaban pues a la luz, ya estaban reveladas por este estudiante de la Biblia, el señor John Milton, que parece que Dios lo guió a encontrar la verdad y no necesitó a un esclavo fiel y discreto que se lo enseñara. Él mismo, pues, por medio de su propio estudio bíblico, entendió la verdad. Y eso lo reconoce la Watchtower hablando sobre John Milton. Él era un estudiante de la Biblia y se llegó a sus conclusiones a través del estudio de la Biblia. Y si él pudo lograrlo, ¿por qué no usted, estimado amigo, o cualquier otro? Porque tiene que necesitar de un esclavo fiel y discreto, si este hombre no lo necesitó nunca. Entonces yo me pregunto, ¿Charles T. Russell fue realmente el hombre que sacó a la gente de las tinieblas a la luz? ¿Fue él a quien Dios escogió para dar el entendimiento a su debido tiempo? ¿O fue él el que reveló las verdades que se habían perdido? ¿O ya las sabían algunos hombres antes, como el caso del señor John Milton, el poeta, ¿no? que básicamente argumenta sobre Dios, el alma, sobre otros temas, como la Watchtower, ¿no es cierto? Sobre todo en el tema del alma, ¿no? Como la Watchtower y como en el tema de Dios también, ¿no es cierto? Entonces, ¿este hombre tenía inspiración divina o era un hombre que por sus propios estudios empezó a entender y tenía el Espíritu Santo que lo guió a la verdad? Tenía el Espíritu Santo. Como ven ustedes, estimados amigos, para la Watchtower, el poeta John Milton del siglo XVII es una referencia, es una persona que le sirve de apoyo en cuanto a sus creencias. La creencia de que no existe un alma inmortal, que no existe un infierno de fuego, que no existe una trinidad, etcétera, el paraíso venidero, el mundo maravilloso de un paraíso recobrado, ¿no es cierto? Todas estas cosas que enseña la Watchtower, parece que ha sido de alguna manera absorbida de la obra de John Milton, ¿no? Y parece John Milton el primer ungido del siglo, de la época moderna, vamos a hablar así, ¿no es cierto? El ungido del siglo XVII, ¿no? Porque ¿cómo sabía todas estas verdades? No dice la Biblia de que uno necesita el esclavo fiel y discreto para entender la Biblia. ¿Cómo es que este hombre puede entender estas verdades sin tener un esclavo fiel y discreto encima de él? ¿No? Es que él seguramente fue para la Watchtower un Setter Russell de ese entonces, que John Milton fue el Setter Russell del siglo XVII, que comprendió las verdades bíblicas porque Jehová se lo dio, sino cómo. O sea, Dios escogió a John Milton para revelarle posteriormente a Setter Russell la verdad. Fue John Milton el precursor, vamos a decir así, de Charles C. Russell. ¿Cómo supo todas estas verdades? Supuestas verdades. Tuvo que haber sido pues el mismo Dios que le dio verdades a Russell. O sea, Jehová, ¿no es cierto? O sea, él es una suerte de también esclavo fiel y discreto para sus tiempos. Si no, ¿cómo lo entendemos? ¿Cómo pudo John Milton, alguien que no era testigo de Jehová, alguien que no pertenecía a la organización verdadera, ¿no es cierto? Alguien que ni siquiera pensaba que iba a existir un grupo de estudiantes internacionales de la Biblia, ser pues un hombre iluminado, ¿no? Que nos explique la Watchtower, cómo logró este hombre esa capacidad, salvo que él haya sido pues el Setter Russell del siglo XVII, ¿no? Y que fuera más bien el primero que recibió las verdades que iluminaron a los grupos adventistas, ¿no? Entre ellos pues el grupo del séptimo día, adventistas del séptimo día, los testigos de Jehová y otros grupos, ¿no es cierto?, de milenaristas, ¿no? O milenaristas, ¿no? Bueno, estimados amigos, es cuestión de que ustedes lo mediten, porque hasta el título de la obra de John Milton, hasta el título lo han copiado, de paraíso perdido a paraíso recobrado. Ya es el colmo, pues, ¿no? Ya es el colmo. Bueno, gracias y hasta un próximo video.